Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. Desaceleración de la economía internacional. Estado de emergencia energética en Asia. Presión sobre Kiev y nueva escalada de los ataques en Ucrania. Posible operación terrestre en Irán. La milicia Houthi reanuda los ataques. El Banco Mundial avisa del riesgo de sobreendeudamiento en Mozambique. Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Australia. Comenzamos este repaso fijándonos en la evolución de la economía internacional. La OCDE calcula que el ritmo de crecimiento de la economía mundial se desacelerará 4 décimas en 2026 hasta el 2,9%. El dinamismo será especialmente discreto en la zona euro, un 0,8%, lastrado por el encarecimiento de los hidrocarburos. Respecto a Estados Unidos, prevé un crecimiento del 2%, sustentado en buena medida en la inversión vinculada a proyectos de inteligencia artificial. Por su parte, el ritmo de crecimiento de China se moderará hasta el 4,4% debido al fin de los subsidios al consumo, al incremento de los costes energéticos y a las dificultades que atraviesa el sector de la construcción. Por lo que respecta a la inflación, la OCDE ha revisado al alza sus previsiones a raíz de la distorsión que está provocando el bloqueo del estrecho de Hormuz en el mercado de los hidrocarburos. En concreto, calcula que la inflación se incrementará medio punto porcentual en la zona euro, hasta el 2,6%. En el caso de Estados Unidos, prevé un aumento de 1,6 puntos porcentuales hasta el 4,2%. Como resultado, no se espera que los bancos centrales de Estados Unidos y Reino Unido bajen los tipos de interés este año. En el caso de la zona euro, podría incluso producirse un aumento de los tipos en el primer semestre, con el objetivo de mantener bajo control las expectativas de inflación. En cualquier caso, la OCDE advierte de que las estimaciones están sujetas a una elevada incertidumbre. Estas previsiones se han calculado suponiendo que las actuales perturbaciones en el mercado energético se moderarán a lo largo de la segunda mitad del año. En el caso de que el conflicto se alargue durante varios meses, la economía mundial muy posiblemente se enfrentará a una desaceleración mucho más pronunciada. Y precisamente la energía es lo que más preocupa en estos momentos en Asia. Durante la última semana de marzo de 2026, el continente ha entrado en una fase de alarma económica marcada por el persistente cierre del estrecho de Hormuz y la extensión de todo tipo de medidas para afrontar la crisis. Es cierto que Irán ha llegado a acuerdos bajo el polémico peaje de soberanía que exige pagos de hasta $2 millones en criptomonedas o yuanes por cada buque que transite por el estrecho. Pero se trata de una medida que, aunque otorga un respiro logístico a algunos socios estratégicos como China, India o Pakistán, sigue sin desahogar las cadenas de suministro regionales. En respuesta a este estrangulamiento energético, Filipinas ha declarado ya el estado de emergencia nacional, que otorga poderes extraordinarios para intervenir en el mercado de combustibles y suspender las metas de descarbonización en favor del carbón, mientras que Tailandia ha activado un plan de 7 puntos que incluye la prohibición de exportar refinados, el estricto racionamiento eléctrico en oficinas públicas y el ajuste de aires acondicionados. Esta tendencia se ha extendido a diferentes países como Vietnam, que eliminó los aranceles de importación al petróleo e impuso el teletrabajo obligatorio para reducir el consumo, o Japón, donde el gobierno ha movilizado una cifra récord de $32.000 millones en subsidios directos y ha liberado reservas estratégicas de manera masiva para frenar la inflación. Por su parte, Corea del Sur reactiva su capacidad nuclear al máximo y restringe la circulación de vehículos públicos, e Indonesia lucha por sostener sus subsidios estatales ante un crudo que amenaza la estabilidad de su presupuesto nacional. En definitiva, en la región asiática, toda la política económica gira ya en torno a la seguridad energética, desplazando por completo cualquier otra prioridad. El otro foco de atención mundial sigue en el conflicto entre Rusia y Ucrania. El pasado 25 de marzo tuvo lugar una inusual visita de una delegación de la Duma a Washington, invitados por el Congreso. El último viaje de esta índole fue en 2018. El objetivo en esta ocasión podría ser tantear otros canales diplomáticos fuera de la vía militar para buscar una salida a la guerra. Parece también que la delegación rusa ha utilizado el argumento de evitar la escalada nuclear para sembrar dudas en el Congreso estadounidense sobre la viabilidad de seguir financiando la resistencia ucraniana. En este contexto, el presidente Volodymyr Zelensky ha declarado que la administración Trump ha condicionado su oferta de garantías de seguridad a que Kiev ceda a Rusia la región oriental del Donbass. Paralelamente, se han intensificado las acciones militares por ambas partes, en lo que parece ser el inicio de la campaña de primavera.
Los ataques ucranianos se han concentrado en las infraestructuras energéticas rusas con la intención de neutralizar el alivio económico que Moscú experimentó gracias a la relajación de las sanciones internacionales sobre el petróleo a raíz del conflicto en Irán. Drones ucranianos han alcanzado diversos depósitos de combustible, además de las infraestructuras de exportación en la región de San Petersburgo, a más de 1000 kilómetros de distancia, en concreto los puertos de Ust-Luga y Primorsk, instalaciones clave para las exportaciones petroleras rusas desde el mar Báltico, lo que ha obligado a suspender las cargas de crudo y sus derivados y podría forzar a los productores a alegar fuerza mayor. Por su parte, Moscú también llevó a cabo su mayor ataque aéreo diurno desde el inicio del conflicto, lanzando alrededor de 1000 drones en 24 horas y causando daños en infraestructuras críticas de Odessa. El objetivo de Rusia parece ser saturar los sistemas antiaéreos de Ucrania. Pero como decíamos, el principal foco de inestabilidad sigue en Oriente Medio. Un mes después del inicio de la guerra contra Irán, de momento no hay indicios que sugieran que el fin del conflicto está próximo. Estados Unidos e Israel han continuado esta semana con los intensos bombardeos a lo largo del territorio iraní. Entre otros, la coalición ha atacado instalaciones de la Guardia Revolucionaria, centros de producción de misiles y drones, fábricas siderúrgicas, la planta de agua pesada del complejo nuclear de Arak y el sistema eléctrico de Teherán. Por su parte, Irán sigue demostrando una sorprendente capacidad para realizar ataques a lo largo de la región. Aunque el número de misiles lanzado en la última semana es considerablemente inferior a las cifras del inicio del conflicto, su músculo militar continúa siendo una amenaza para los países del Golfo. En la cuarta semana de guerra, Irán ha atacado bases norteamericanas en Arabia Saudí, Bahrein y Kuwait, fábricas de producción de aluminio en Emiratos Árabes Unidos y refinerías en Israel. La incertidumbre sobre la evolución de los acontecimientos en las próximas semanas sigue siendo elevadísima. El presidente Donald Trump ha dado un plazo de 10 días a Irán, hasta el 6 de abril, para alcanzar un acuerdo. Mientras tanto, Estados Unidos continúa aumentando el despliegue militar en Oriente Medio con el envío de los buques de asalto anfibio USS Tripoli y USS Boxer, junto con sus escuadrones de escoltas. En total, más de 5.000 marines y 2.000 paracaidistas de la 82 División Aerotransportada se unirán a los cerca de 50.000 soldados ya desplegados en la región. Estos movimientos refuerzan la posibilidad de que Washington lleve a cabo operaciones terrestres en las próximas semanas. Una de las opciones que se baraja es el asalto a la estratégica isla de Khark, donde se encuentra la principal terminal de exportación de petróleo de Irán. Otra posibilidad es el desembarco de tropas en las islas de Qeshm y Larak, situadas en los alrededores del estrecho de Hormuz, con el objetivo de restablecer el tráfico marítimo. Y todo ello mientras la dimensión de la guerra escala un peldaño más esta semana con la implicación de los hutíes. El 28 de marzo los rebeldes yemeníes lanzaron varios misiles contra Israel, todos ellos interceptados por los sistemas defensivos hebreos. La milicia señaló que no cesará en sus ataques hasta que se detengan las agresiones en Líbano, Irán y Palestina. Se teme que la entrada en el conflicto de los hutíes tensione más, si cabe, el mercado de los hidrocarburos. Preocupa que la milicia reanude los ataques contra los buques mercantes en el estrecho de Bab el-Mandeb, lo que forzaría nuevamente a las navieras a optar por rutas más largas, como la circunnavegación del continente africano a través del Cabo de Buena Esperanza. A esto habría que añadir el riesgo de que ataquen las terminales de hidrocarburos de Arabia Saudí en el Mar Rojo. El Reino del Desierto ha logrado redirigir más de 5 millones de barriles de crudo al día a las instalaciones de exportación de la ciudad portuaria de Yanbu mediante el oleoducto este-oeste. Por ello, el ataque contra estas infraestructuras pondría en peligro la única alternativa de Riad para salvar el bloqueo del estrecho de Hormuz. Cabe recordar que entre noviembre de 2023 y principios de 2025, los rebeldes yemeníes hostigaron a más de 200 barcos mediante el lanzamiento de misiles y drones, lo que provocó un desplome de la navegación a través del canal de Suez. También nos vamos en esta ocasión al continente africano porque en su último informe el Banco Mundial ha alertado de que la trayectoria económica actual de Mozambique pone en riesgo proyectos de gas por valor de 50.000 millones de dólares, una de las advertencias más contundentes hasta la fecha sobre el gasto público del país. El problema no es tanto la magnitud del mismo, sino su composición, una masa salarial muy elevada, aproximadamente el 15% del PIB, una de las más altas a nivel mundial, y los altos pagos de intereses, equivalentes alrededor del 3,7% del PIB, que absorbieron el 87% de los ingresos fiscales en el año 2025. El gobierno ha depositado sus esperanzas en los proyectos de gas para revertir su situación económica, pero los múltiples desafíos que sufre el país, especialmente en materia de seguridad, ponen en peligro el optimista escenario de las autoridades. Además, las consecuencias de la guerra de Irán amenazan con dañar gravemente las finanzas
a medio plazo. La incertidumbre ya está afectando a la cotización de sus bonos en dólares, que llevan casi 2 semanas en caída, lo que agrava su frágil situación. Y finalizamos con una noticia positiva porque la Unión Europea ha cerrado un acuerdo de libre comercio con Australia que elimina más del 99% de los aranceles sobre las exportaciones europeas, lo que implica un ahorro estimado de unos 1.000 millones de euros anuales. El pacto se inserta en una estrategia más amplia de diversificación comercial y refuerzo de alianzas en el Indo-Pacífico, en un contexto de mayor incertidumbre geopolítica y comercial. Además del componente arancelario, el acuerdo amplía el acceso a materias primas críticas, clave para sectores como baterías o energías renovables, y establece reglas más previsibles para las empresas en cuanto a la exportación de bienes y servicios, incluidos los digitales. Bruselas prevé un aumento de las exportaciones del 33% a medio plazo y un impacto positivo en el PIB europeo. Paralelamente se articula un marco de cooperación en seguridad, defensa y tecnología, consolidando una relación que trasciende lo comercial. El diseño del acuerdo combina apertura y protección. Mientras se eliminan aranceles para productos industriales y agroalimentarios europeos, se introducen límites cuantitativos y condiciones para importaciones sensibles como carne, azúcar o lácteos, junto con mecanismos de salvaguarda. También se protege un número relevante de denominaciones de origen, aunque con compromisos intermedios en algunos casos. Persisten, no obstante, algunas restricciones puntuales, como en determinados productos siderúrgicos que quedan fuera de la liberalización total. Tras la firma oficial, el tratado entrará en vigor una vez que reciba el visto bueno del Parlamento Europeo y Australia complete su propia ratificación. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.